Del Señor y vamos a hacer la oración que todos tenemos en la partida 3 del documento. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorran nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo. Fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buenas tardes todos. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ponerle Vamos a ponerle la presentación para iniciar entonces con la escuela de esta tarde. Antes de iniciar con el resumen de lo que corresponde estudiar en este día, que lo tenemos ahí, del folleto el número 8 al 15. Les recuerdo que hemos estado tanto la semana pasada, el mes pasado como tomando en cuenta la reflexión a partir de la profundización del prólogo del Evangelio de San Juan. Entonces quería retomarlo para que pudiéramos también a partir de ahí entrar hoy en la reflexión que tenemos. Recuerden que el prólogo es en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria,
la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Quería partir un poco de la lectura de este prólogo del Evangelio de San Juan por dos razones. Primero, porque es el fundamento de lo que hemos estado reflexionando en estos encuentros, y también porque dentro del contexto de la Pascua que estamos viviendo en este momento como cristianos, hay elementos que nos recuerdan precisamente cómo es la experiencia de esa presencia de Dios en nosotros a través de Jesucristo y cuál es el objetivo fundamental de esa presencia. Y esto es algo que necesitamos siempre tener presente, porque nos ayuda mucho, sobre todo, a entender cómo Dios, lo hemos venido diciendo, tenía ya en su proyecto de salvación para nosotros establecido la presencia de su Hijo y cómo su Hijo iba a ser ese encuentro, ese enlace entre Dios y los hombres, y cómo nosotros debemos de asumir esa presencia de Dios. Nos dice el texto del prólogo, ¿verdad? Escuchábamos hace un instante, es presencia de Dios, es palabra de Dios, es luz de Dios, es vida de Dios, es Dios mismo, termina diciendo el prólogo. Es el que llega a hacer precisamente que nosotros conozcamos a Dios total y plenamente. Esto es necesario e importante que hoy lo tengamos presente. El primer punto que hoy nos da la oportunidad de reflexionar la palabra y que quisiera que tuviéramos en cuenta es este de la dimensión cósmica de la palabra. Esto es algo que a nivel teológico tenemos que entenderlo, porque obviamente no podemos separarnos de la creación. Si bien nos dice el libro del Génesis, nosotros somos el culmen, somos la creación más importante, más perfecta de toda la obra creadora de Dios, nosotros también somos parte de la creación. Y por eso, cuando hablamos de esta dimensión cósmica de la palabra, estamos hablando de esa realidad, ¿verdad?, que toca toda la creación, que toca todo lo que nosotros somos en el mundo y de lo que nosotros también somos partícipes. Esta primera parte nos dice: la revelación bíblica nos lleva a reconocer que ella es el fundamento de toda la realidad. El prólogo de San Juan afirma con relación al logos divino, a la palabra, ¿verdad? Esa es una forma de decirlo, una palabra griega, logos, que significa palabra, que significa enseñanza, que por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Esto lo encontramos en Juan 1:3, Colosenses 1:15 y 16, Hebreos 11:3. Las afirmaciones de la Sagrada Escritura señalan que todo lo que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios. Está en sus planes, en cuyo centro está la invitación a participar en la vida divina en Cristo. La creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la razón creadora que ordena y guía. Eso también lo podemos confrontar con los Salmos 33, 6 y 9 y 19:2. Esto, en un principio debemos de asumirlo, ¿verdad?, como les decía hace un instante, como un todo. No podemos separarlo, ¿verdad? Que haya una creación que se dé de distintas formas y que se manifieste de distintas formas hasta lograr la creación completa, no exime a unas de otras, sino que todas, esto es lo más importante, han sido creadas, hechas precisamente por el mismo Dios y con el mismo concepto, la misma razón, ¿verdad?, que es precisamente hacer que la presencia de Dios se vuelva en nosotros creadora. La Sagrada Escritura
Nos invita a conocer al Creador observando la creación. Toda criatura es palabra de Dios en cuanto que proclama a Dios. Eso nos lo dice San Buenaventura. Dios, creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo. Esto lo encontramos en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 25. Aquí hay dos elementos que quiero rescatarles, que nos pueden también iluminar un poco en esto que estamos profundizando. Lo primero, recordemos que el origen para nosotros como cristianos de todo lo creado es Dios mismo, que manifiesta esta creación a través de su palabra, de una presencia que se hace parte de nuestra humanidad y de todo lo creado a través de esa invocación que hace Dios de su presencia en nosotros. Pero también, y esto es necesario siempre tenerlo presente, ¿verdad? Esta misma palabra creadora, como lo dice ese pasaje que acabamos de escuchar, es una palabra que parte de Dios mismo, que no es ajena a Dios, es un todo. Esto lo vamos a ver más adelante y es importante, es necesario que lo tengamos siempre en cuenta, porque cuando nosotros miramos el misterio de la Trinidad, podemos caer en el error de verlo como algo individual, como algo separado, y olvidarnos de que Dios es uno, de que Dios no se divide, que Dios no se hace partes, ¿verdad? Sino que Dios se manifiesta de distintas formas, como ya lo sabemos y lo vamos a reflexionar más adelante, pero que Él sigue siendo uno. Su acción, su realidad, su acción en nuestra vida y sobre todo en la creación es una sola, ¿verdad? No importa el momento, no importa la circunstancia, no importa cuál sea la criatura creada, la misma acción de Dios es la que crea absolutamente todo. La creación del hombre, nos dice este punto, la creación es el lugar en el que se desarrolla la historia de amor entre Dios y su criatura. Por tanto, la salvación del hombre es el motivo del todo. Y creó Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Así, se nos permite reconocer plenamente los dones preciosos recibidos del Creador, el valor del propio cuerpo, el don de la razón, la libertad y la conciencia. Esto es lo que la tradición filosófica llama la ley natural. Al respecto, hoy precisamente me compartía alguien algo que me gustó y que quisiera también compartírselos a ustedes en un momento, que de alguna manera nos habla de esto y que nos pone de frente ante esa realidad y ante lo que nosotros debemos de ser para con Dios en cuanto a esta perfección de la creación. Dice así: cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo y se dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá, y cuando remueves un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él, porque solo con Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Quería compartirles esto porque creo que de alguna manera resume no solamente esa acción de Dios en nosotros como criaturas, sino también lo más importante. Y me gustó mucho por eso, cuando lo dice, ¿verdad? Cada obra de la creación que nos narra el libro del Génesis se refiere específicamente a esa tierra, a esa agua, a ese cielo, ¿verdad? Que va albergando cada una de las criaturas que Dios va creando.
pero es solo el hombre, solo el ser humano, ¿verdad? El que hace referencia directa a Dios, no a un organismo, no a una realidad específica, sino a Dios mismo. Y esto me pareció importante y por eso quería compartírselos. Ojalá que nos sirva también como para profundizar en este misterio. Todo ser humano que llega al uso de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien y por tanto a evitar el mal. Jesucristo dio a los hombres la ley nueva, la ley del Evangelio, que asume y realiza de modo eminente la ley natural, liberándonos de la ley del pecado. Da a los hombres, mediante la gracia, la participación de la vida divina y la capacidad de superar el egoísmo. Esto mismo que les decía ahora, o sea, nosotros hemos sido creados de la misma esencia de Dios. No solamente hemos compartido esa esencia, sino que Dios nos ha dado su esencia propia. Somos imagen y semejanza de Dios. Por tanto, todo lo bueno que Dios es, está presente, obviamente en una mínima forma, porque nosotros tenemos humanidad y tenemos limitación, pero está presente en cada ser humano, en cada persona. Por eso lo que siempre les he dicho en algunos momentos, ¿verdad? De que nadie es tan malo como para que no tenga algo bueno, ni nadie es tan bueno como para que no llegue a tener algo malo. Y esta es una realidad que tenemos que afrontar, pero sobre todo es algo que tenemos que asumir como cristianos y como personas de fe, entendiendo que participamos de la esencia plena de Dios, que es perfecta, ¿verdad? La esencia de Dios es perfecta, nosotros participamos de esa esencia, por tanto en nosotros es más lo bueno que podemos nosotros mirar y rescatar que lo que puede ser no tan bueno en nosotros. Realismo de la palabra. Quien conoce la palabra divina, conoce también plenamente el sentido de cada criatura. Si todas las cosas se mantienen en aquel que es anterior a todo, Colosenses 1:17, quien construye la propia vida sobre su palabra, edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Esto San Pablo nos lo refiere, si recuerdan ustedes, en este pasaje y en algunos otros que él tiene también en sus cartas, en entender de que nosotros tenemos una dependencia y debemos de tener una dependencia plena de Dios. Dios es la fuente de la cual nosotros nos alimentamos para poder tener vida. A eso es lo que se refiere San Pablo cuando nos habla de esta forma. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo, ¿verdad? Que la existencia de Dios, que no es solamente un ser aparte de nosotros, sino que es quien le ha dado razón a todo lo creado, a todo lo que existe. Necesita construir su propia vida sobre cimientos sólidos, que permanezcan incluso cuando las certezas humanas se debilitan. Quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre roca. Mateo 7:24. Aquí es donde nos habla sobre la roca firme, la roca en la que se sustenta toda la casa y la construcción, nos dice el Evangelio de San Mateo. En este aspecto, quiero rescatarles y que pensemos un poquito en eso, ¿verdad? Como no solamente tenemos que ser conscientes de haber sido creados por Dios, sino que además, ya creados, tenemos que ser conscientes de la necesidad de mantenernos unidos a Dios para que Dios sea el quien nos vaya generando siempre nuestra propia vida. Una vida que no es independiente, no, Dios es esencia de cada ser humano y por tanto la realidad de la vida nuestra de frente a Dios es una necesidad, no es una opción. Sobre todo hoy en día tenemos que pensarlo mucho, ¿verdad? Cuando se promueve tanto en la sociedad en la que nosotros vivimos secularista, la no necesidad de Dios y de cómo Dios no es algo esencial para que el ser humano pueda vivir y para que pueda buscar por sí mismo su realización. Un cristiano, una persona de fe, sabe y entiende la necesidad de que Dios siempre sea su fundamento. A eso se refiere precisamente estos pasajes y sobre todo este sentido de Cristo, en este caso Dios mismo en Cristo como roca firme para nosotros. Cristología de la palabra. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha sido realizada las edades del mundo. Hebreos 1, del 1 al 2.
Esto nos apoya y ayuda a la consideración de la Santísima Trinidad a través del Verbo Divino como creador absoluto. Ya la vez anterior, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado un poquito esto, ¿verdad? De la manifestación de Dios a través de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, y cómo en la Santísima Trinidad está contenido todo el ser de Dios que se desborda a través de esta manifestación y de esta presencia. La palabra se expresa a través de la persona misma de Jesús. Su historia, única y singular, es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. Así se entiende por qué no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Juan 1:14a. En este contexto, quisiera recordarles, es algo que todos estamos claros, yo creo, pero que es importante que nunca perdamos de vista también nosotros para que podamos realmente entenderlo. Si bien hay un hecho de libertad en el creer, ¿verdad? También hay un hecho de voluntad de Dios. Estas dos cosas son importantes, ¿verdad? Dios respeta nuestra libertad, nos hace la invitación a seguir su camino, nosotros somos los que respondemos, pero eso no obvia en ningún momento la invitación de Dios, ¿verdad? No es que yo elijo seguir a Dios, no. Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, porque su presencia está desde la creación en nosotros y aún más si somos bautizados, ¿verdad? Él nos invita a seguir su camino y a ser partícipes de su vida. Esta es una realidad importante que nunca debemos de dejar de lado. Y la opción de seguir este camino, de aceptar esta invitación, está en la libre voluntad del ser humano, el aceptarla o no. Pero no es que si yo acepto o no, de eso dependerá también la invitación de Dios. No, Dios siempre invita, siempre llama, siempre hace, ¿verdad? El llamado, e independientemente de la respuesta que yo le dé. Dios no desdice, esto es muy importante, Dios no se desdice a sí mismo de su llamado para con nosotros. Esto nunca debemos de olvidarlo. O sea, por más que nosotros seamos rebeldes, por más que nosotros demos la espalda, por más que nosotros no hagamos caso al llamado de Dios, Dios nunca deja de llamar, porque el llamado de Dios no depende de nuestra respuesta, el llamado de Dios depende de su voluntad salvífica para con nosotros. Esta expresión no se refiere a una figura retórica, sino a una expresión viva, a una experiencia viva, perdón. La fe apostólica testifica que la palabra eterna se hizo uno de nosotros. La palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas. Esa es la encarnación, ¿verdad? Es Dios hablando a través de Cristo, de su Hijo. Jesús en su perfecta humanidad realiza la voluntad del Padre en cada momento. Jesús escucha su voz y la obedece con todo su ser. Él conoce al Padre y cumple su palabra. Esto es algo que en un momento más adelante vamos a darle un poquito más de seguimiento, pero quisiera que lo tuviéramos hoy bien presente y lo escucháramos, porque una de las cosas que en algún momento ha salido como parte de las teorías de algunas personas o de la forma de ver la presencia de Jesús de algunas personas, es que Cristo es simple y llanamente como un instrumento vacío al que Dios le ha puesto lo que quiere que nos transmita, pero Él no tiene ninguna voluntad ni tiene ningún tipo de acción en esto. Y ahí precisamente en esa frase que acabamos de leer hace un instante, y la repito, Jesús en su perfecta humanidad, sí, hombre, ¿verdad? Realiza la voluntad del Padre. Ese realiza implica voluntad también, ¿verdad? No es un muñeco, no es un títere, sino que es alguien que con voluntad hace esa acción que Dios le ha encomendado. Jesús escucha su voz, recordemos, ¿verdad? Si fuera solamente un cajón en donde se mete la esencia de Dios para manifestarla, pero que no tiene nada que ver en esto, sino simple y llanamente cumplir su misión, no hablaríamos entonces de esa escucha. Y el ejemplo que Jesús nos da precisamente en esa constante oración, en esa constante comunicación con el Padre, ¿verdad? Que nos recuerda entonces y nos ratifica esto. Él está en un constante contacto cercano con el Padre,
quien le da de sí mismo para poder transmitirnos a nosotros. Ahí entonces ya estamos hablando no de un objeto inanimado que sirve de instrumento, sino de una persona, de un ser humano que voluntariamente entregando su vida, ¿verdad? Ayuda a Dios en este proceso. Y dice, y la obedece con todo su ser. Él conoce al Padre y cumple su palabra, ¿verdad? Recordemos Juan 8:55, recordemos cómo lo dice, ¿verdad? Que su complacencia es hacer la voluntad del Padre. Es una acción de libertad y de voluntad, ¿verdad? No es, como dicen algunos, un muñeco, un maniquí, un títere. No, es una persona, un ser humano que acepta asumir a Dios en su vida y darlo a los demás. Esto es fundamental. La misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual, que es lo que estamos viviendo ahorita. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. 1 Corintios 1:18. El verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho, ¿verdad? Entre comillas, hasta quedar sin palabras. Al haber hablado todo lo que tenía que comunicar sin guardarse nada para sí. Recordemos aquel momento con Pilato que acabamos de reflexionar hace unos días atrás en la Semana Santa, ¿verdad? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no me contestas? Y Jesús simple y llanamente enmudece. A eso se refiere este momento. Enmudece, ¿por qué? Porque ya todo lo que tenía que revelarle a la humanidad de parte de Dios, ya la reveló. Ya no hay nada más que decir. No hay más palabras que decir, ¿verdad? Ya la revelación se dio. Ya Dios se hizo presente a través de Cristo en nosotros. A eso se refiere con ese, se ha dicho hasta quedar sin palabras, ¿verdad? Se ha vaciado ya del mensaje de Dios y ya no hay más revelación, esto es un punto importante que vamos a ver dentro de un momento, a lo que tenemos que ponerle mucho cuidado también. Este silencio de la palabra se manifiesta en un sentido auténtico y definitivo en el misterio luminoso de la resurrección. Los cristianos han sido conscientes desde el comienzo de que en Cristo la palabra de Dios está presente como persona. En la resurrección, el Hijo de Dios surge como luz del mundo, por eso viviendo con Él y por Él podemos vivir en la luz. El Hijo del Hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el creador, la carne y el espíritu. Es el centro del cosmos y de la historia porque en él se unen sin confundirse el autor y su obra, ¿verdad? Entonces nos habla de esa, bueno, hay una palabrita ahí técnica, tal vez muy rimbombante, pero es importante porque la van a escuchar en algún momento, si no la han escuchado ya, la unión hipostática de la que se habla teológicamente, ¿verdad? Es una unión real, verdadera y efectiva, ¿verdad? Es Dios mismo, uno solo en la Trinidad, que en la encarnación se manifiesta para el ser humano de manera humana a través de Cristo. Esto es importante, pero nunca deja de ser Él, nunca deja de ser Dios. Que Dios comparta nuestra humanidad no lo hace ser totalmente humano, sino que lo hace ser humano, ¿verdad? En su esencia de Dios. Esto es algo que tenemos que entender y que en algún momento tal vez es importante profundizar también para nosotros. Por eso el último pasaje, ¿verdad? Que escuchábamos hace un instante, en donde nos dice con claridad, ¿verdad? Es uno solo, es una realidad concreta y por tanto, ¿verdad? Dice, porque en él se unen sin confundirse el autor y la obra. Mantiene la humanidad, pero también mantiene la divinidad, ¿verdad? Su esencia es real. Eso es importante. No se consume una a la otra, sino que mantiene esa individualidad importante que nos hace ver a Cristo como uno de nosotros, pero siendo Dios. Dimensión escatológica de la palabra de Dios. Vamos avanzando, ¿verdad? La iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Él es el primero y el último. Recordemos, el mismo San Juan nos lo dice en el Apocalipsis 1:17. La especificidad del cristianismo se manifiesta en el acontecimiento Jesucristo. Él, que nos ha revelado a Dios, es la palabra única y definitiva entregada a la humanidad.
Esto es algo que vamos a ver precisamente en la liturgia de este domingo, si Dios lo permite, y que para nosotros tiene que ser siempre importante tenerlo presente. Es el acontecimiento del resucitado, el acontecimiento de Cristo que ha vencido a la muerte y ha resucitado y hoy vive entre nosotros. El que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Esto vean que el texto que ustedes tienen a la mano hace bastante hincapié en la no necesidad de revelaciones privadas. Lo vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero partimos de aquí. ¿Por qué? Porque Cristo en su totalidad nos ha mostrado a Dios. Y como en su totalidad nos ha mostrado a Dios, no necesitamos saber absolutamente nada más de lo que ya sabemos. Ahora lo que nos corresponde es profundizar eso que sabemos. Que es exactamente, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, lo mismo que le pasa a los discípulos. Los discípulos pasan 3 años con Él, escuchando sus palabras, viendo sus enseñanzas, aprendiendo de sus gestos, siendo testigos de sus acciones, pero no es sino hasta cuando Él resucita que comienzan a entender, nos dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en estos días, que comienzan a entender todo lo que ya Jesús les había dicho, porque comienzan a visualizarlo ya en otro contexto y a darse cuenta de que Él decía las cosas por algo y hacía las cosas por algo. Ahora comienzan a llegar a tener sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Ese profundizar el misterio de Dios. No necesitamos ni de acciones extraordinarias, ni de revelaciones privadas, ¿verdad? Para poder entender el misterio de Dios que ya está dado. Ya Jesucristo nos proclamó a Dios, al Padre, y por tanto no puede haber más revelación que Jesucristo. Esto es importante y ahorita lo vamos a mirar un poquito más. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Esto ahorita se los explico, pero es algo importante. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo, que nos guía hacia el Evangelio y no hacia afuera. Recuerden, como se los he dicho en otras oportunidades a muchos de ustedes, y que quisiera que lo tuviéramos bien presente, porque esto es algo que es importante, es necesario, ¿verdad? La iglesia lo utiliza, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Como un punto de encuentro, también con respecto a revelaciones que puedan manifestarse, tanto privadas como colectivas, en el sentido de que lo primero y lo más importante es entender que si Cristo es la revelación plena y total del Padre, cualquier revelación que puede darse tendrá su veracidad o no en la medida en que esté fundamentada en la revelación de Jesucristo o no. Y eso tiene que ser para nosotros importantísimo, porque a veces se da el que alguien habla algo, dice algo, ahora con las redes sociales, ¿verdad? Que alguien sube algo y ya comienza a decir que si eso es cierto, que si eso es mentira. Ok, lo primero que cada cristiano, no necesitamos recurrir ni a un teólogo, ni a un sacerdote, ni a un obispo. El discernimiento lo hacemos desde un principio nosotros mismos. ¿Qué tanto de esa revelación se apega a lo revelado por el Señor y qué tanto no? Si es de Dios, no puede en ningún momento alejarse de Cristo. Si no es de Dios, obviamente se alejará en algún aspecto o en muchos aspectos de lo revelado por Cristo y de antemano ya lo tenemos que tomar como algo no veraz, ¿verdad? Eso es importante. Por eso habla del criterio de verdad de una revelación. No es veraz en cuanto que no se apegue totalmente a la revelación de Jesucristo. La aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Entonces, si alguien viene y dice, es que se dio una revelación de tal persona en tal lugar sobre tal cosa, criterio, Cristo, ¿verdad?
¿Está pegado a la fe? ¿Está pegado a la enseñanza del evangelio? ¿Está pegado a la doctrina de la iglesia? Ok, sí. En nada contradice nada que la iglesia haya dicho. Entonces, podemos darlo como algo verídico, ¿verdad? Y por tanto, buscar la aprobación de la iglesia. Y cuando la iglesia lo aprueba, ¿verdad? Esto es fundamental. Cuando la iglesia lo aprueba como algo que viene a aunarse a lo que ya creemos y que podemos asumir sin problema. No como algo nuevo, no como algo diferente, no como algo que venga a cambiar nuestra fe. Y en ese sentido quiero que tengamos mucho cuidado con esto, porque, hermanos, ustedes y yo sabemos muy bien que en nosotros existe un morbo, ¿verdad? Siempre ante las cosas raras. Y tardan en decirnos que hay una aparición en tal lado o que hay una revelación de tal persona sobre una imagen, sobre un esto, sobre uno otro, cuando ya estamos buscando a ver si es cierto, si es mentira, para ver qué hacemos. Y la verdad es que, primero, no tenemos que andar buscando nada que no se nos ha perdido, ¿verdad? Porque ya Jesucristo está en nosotros. Eso es lo primero. Y en esto quiero ser muy claro, porque lamentablemente a veces estas actitudes de algunas personas incluso que se dicen ser católicas, ¿verdad? Lo único que hacen es confundir a aquellos que no están en la iglesia o que están en la iglesia pero que no tienen una fe firme. Cuando más bien nosotros debemos de ser fundamento para otros. ¿Qué es lo que siempre tenemos que tener claro? ¿Dice algo contrario a la fe? No es de Dios. ¿Dice lo que la fe nos enseña? Sí, puede venir de Dios, puede venir de la Virgen, puede venir de un santo, puede venir, etcétera, ¿verdad? Pero como no le aporta nada nuevo, porque ya eso lo creemos, tampoco es necesario. No hay nada nuevo en eso. Y por tanto no tiene por qué cambiar mi fe absolutamente en nada, porque ya mi fe está fundamentada en Jesucristo. Una revelación privada es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio usarla. Esto es otro punto importante también, que a veces pasa algo de esto, inmediatamente lo andan buscando a uno. Padre, que a ver si podemos poner tal imagen acá, a ver si podemos hacer tal devoción, a ver si podemos... ¿Para qué? No le basta con lo que ya tiene, ¿verdad? Ese es el contexto en el que tenemos que mirarnos también. A veces estamos tan ávidos de algo nuevo cuando la novedad no depende de algo diferente, sino de que nosotros nos renovemos en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que la Pascua nos enseña, especialmente en este momento a todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer? ¿La Pascua es algo diferente a la Pascua de todos los años? No. Yo soy el que debería ser diferente en la Pascua de este año. Yo soy el que debía haber sido diferente en la Pascua del año pasado. Yo soy el que debo de ser diferente en la Pascua del próximo año. Yo soy el que me tengo que renovar. Dios no tiene que renovarse. Él es uno y es ya quien es. Y eso es importante que lo tengamos presente. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Continuamos en este camino. La comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta relación que se da entre la Trinidad es una relación que se comunica a sí misma en la acción de Dios mismo, ¿verdad? En medio de nosotros. San Irineo de León llama precisamente a esta comunicación las dos manos del Padre, ¿verdad? El Padre tiene en una mano al Hijo y en la otra el Espíritu, que actúan por él. Son las dos manos del Padre, dice San Irineo. Presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación, en la vida de Jesús, a quien la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo. Ahí está la realidad, ¿verdad? Ya está actuando Dios a través de su Espíritu. Al comienzo de su misión pública en la orilla del Jordán, lo ve que desciende sobre sí en forma de paloma. Jesús actúa, habla y exulta en este mismo Espíritu, ¿verdad? Se ofrece a sí mismo en el Espíritu. La acción de Dios, tanto en el Espíritu y a través de Jesús, que se manifiestan para poder entonces darnos a conocer a Dios completo, a Dios total. Pone en clara relación el don de su vida con el envío del Espíritu a los suyos. Juan 16:7, lo vamos a mirar y a contemplar, a celebrar ahora con Pentecostés.
llevando en su carne los signos de la pasión, infundió el Espíritu. Hoy vamos a volver también en la liturgia a recordar también las señales de la cruz en las manos de Jesús, en su cuerpo. Enseñará a los discípulos y les recordará todo lo que Cristo ha dicho. El Espíritu que los llevará hacia la verdad plena, la promesa del Padre que Jesucristo nos hace en su nombre. El Espíritu desciende sobre los 12, reunidos en oración con María el día de Pentecostés, y los anima a la misión de anunciar a todos los pueblos la buena nueva. Recordemos que la misión de Cristo, ¿verdad?, es el principio y el fundamento de la misión de la iglesia. A la iglesia le corresponde extender esta misión en el mundo, no hacer la misión. La misión es Cristo, ¿verdad? Su revelación y su presencia entre nosotros. A nosotros nos toca extender esa misión. Nosotros por eso no podemos pretender inventar nada nuevo, porque ya lo que está inventado ya no necesita ser inventado, ¿verdad? Ya está hecho. La palabra de Dios puede, pues, se expresa con palabras humanas gracias a la obra del Espíritu Santo. Los que no participan del Espíritu no obtienen del pecho de su madre, la iglesia, el nutrimiento de la vida. No reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo. San Irineo: no podemos llegar a comprender la Escritura, sin la ayuda del Espíritu, tanto que la ha inspirado. Del Espíritu Santo que la ha inspirado. Esto nos lo dice San Jerónimo, ¿verdad? Que recordemos que es el padre de la Sagrada Escritura en la iglesia. Dos cosas que aquí quiero que tengamos presentes y que nos tienen que ayudar. Primero, la necesidad de la iglesia, ¿verdad? A la iglesia le ha sido dado el depósito de nuestra fe para que se mantenga, nos dice los mismos apóstoles, incólume, para que se mantenga intacto ese depósito. Y por eso nos dice claramente: fuera de la iglesia, ¿verdad? Fuera de la iglesia no puede mantenerse el depósito de la fe intacto. Y por eso necesitamos de la iglesia, necesitamos de la formación, necesitamos de la profundización teológica, necesitamos de la enseñanza doctrinal, porque es en esa realidad donde nosotros mantenemos nuestra fe intacta, sin que se malogre aquello que Dios nos ha querido transmitir a través de su Hijo. Y lo segundo, ¿verdad?, que es lo que nos dice San Jerónimo, es que la profundización de esa misma fe solamente se puede obtener, ¿verdad?, estando precisamente iluminados en el Espíritu de Dios. Espíritu que, si bien no es propiedad de la Iglesia Católica, ¿verdad?, es quien va desarrollando y desenvolviendo en la fe de la iglesia la doctrina de Jesucristo, y nos va ayudando a profundizarlo. Entonces, por un lado, necesitamos de la iglesia, ¿verdad?, para poder mantener intacto el mensaje que Jesús le ha legado a través de sus apóstoles, y por otro lado, necesitamos del Espíritu para que dentro de la iglesia ese mismo depósito se mantenga incólume, ¿verdad?, se mantenga sin mancha. Esto es importante y es necesario, porque es así como entonces vamos a ir reflexionando posteriormente. Ahora más adelante les explico otro elemento que está precisamente adelante. Algunos textos litúrgicos, ¿verdad? Envía a tu Espíritu Santo, Paráclito, sobre nuestras almas, y haznos comprender las Escrituras inspiradas por Él. Una petición que hacemos de una de las oraciones de la liturgia de la iglesia. Y a mí, concédeme interpretarlas de manera digna, para que los fieles aquí reunidos saquen provecho. Esto es parte de una oración que hacemos los sacerdotes antes de proclamar el Evangelio, ¿verdad? De ahí, del misal romano, es donde se contiene esta oración. Oraciones al final de la homilía, también. Dios Salvador, te imploramos en favor de este pueblo, aquel pueblo que escucha la palabra. Envía sobre él el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo visite, hable a las mentes de todos y disponga los corazones para la fe, y conduzca nuestras almas hacia ti, Dios de las misericordias. No se puede comprender el sentido de la palabra si no se tiene en cuenta la acción del Paráclito en la iglesia y en los corazones de los creyentes. Aquí hay algo que es muy importante y que ojalá todos lo tengamos claro, ¿verdad? Si bien la inteligencia, la formación, el conocimiento,
incluso la profundización que se puede hacer de la Sagrada Escritura en un grupo de aprendizaje, de oración, tiene un sentido y tiene un fundamento, ¿verdad? No podemos, insisto, sin que Dios realmente esté presente a través de su Espíritu, entender plenamente la acción de Dios en nuestra vida, a través de la palabra, ni tampoco la enseñanza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros como creyentes. Tradición y escritura. Al reafirmar, ya casi vamos concluyendo, al reafirmar el vínculo profundo entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hemos sentado también las bases para comprender el sentido y el valor decisivo de la tradición viva y de las Sagradas Escrituras en la Iglesia. Acordémonos aquí, por favor, tradición con mayúscula, ¿verdad? Que es toda la vivencia, la experiencia de la Iglesia a través de los siglos, que hoy fundamentan lo que nosotros somos como cuerpo santo de Dios, ¿verdad? Y las Sagradas Escrituras, las dos cosas. Recuerden que los tres fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? De lo que nosotros creemos es la Sagrada Escritura, ¿verdad? La tradición viva de la Iglesia, con mayúscula, y la doctrina que se nos enseña. Entonces es importante que siempre tengamos eso en cuenta. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Como ustedes y yo sabemos, en un principio los apóstoles iban predicando e iban transmitiendo de viva voz la propia experiencia de su presencia con Jesucristo. Cuando ya la iglesia comienza a extenderse, los apóstoles comienzan a ser ya mayores, los que todavía viven y los que ya no viven, porque ya algunos de ellos ya fueron martirizados, entonces la iglesia decide, ¿verdad?, inspirada por ese mismo Espíritu de Dios, de ir poniendo esas enseñanzas por escrito. Entonces, son esos primeros 30, 40 años de la historia de la iglesia donde comienzan a desarrollarse los libros del Nuevo Testamento y donde comienzan a ponerse por escrito para transmitirlos a las comunidades cristianas, con el único propósito de que aquello que los apóstoles en un primer momento enseñaron de viva voz y de propia experiencia, se mantenga de la misma forma, ahora a través de otro medio, ¿verdad? Para que pueda entonces llegarse al conocimiento pleno de lo que Jesucristo les enseñó. Y esa ha sido una de las grandes luchas de la iglesia durante toda su existencia, ¿verdad? Si en algo nosotros tenemos que estar claros, es que la iglesia siempre ha luchado y se ha esforzado por mantener intacto el mensaje de Cristo, ¿verdad? La enseñanza del Evangelio. Y por eso nuestra preocupación también por la formación y por la reflexión sana de las enseñanzas de Cristo. Esto es muy importante entender. La tradición viva es esencial para que la iglesia vaya creciendo con el tiempo en la comprensión de la verdad revelada en las Escrituras. Recuerden que al ser algo vivo, no ser palabra ni letra muerta, nada más que se transmite, sino algo que va desenvolviéndose, desarrollándose en el espíritu, en la vida de las personas creyentes, ¿verdad? Necesita necesariamente de una comprensión más clara conforme el tiempo y las circunstancias pasan. Por eso no es que la iglesia va detrás del tiempo, es que la iglesia tiene que mirar el tiempo para poder reflexionar a la luz de Dios ese tiempo e irnos enseñando cómo tenemos que vivir ese tiempo. Entonces, necesariamente la iglesia no puede inventarse algo que no suceda, ni puede hablar de algo que no haya acontecido. La iglesia va iluminando los acontecimientos de la vida del ser humano porque necesita que esos acontecimientos se vayan manifestando para poder discernirlos a la luz de la fe. ¿Sí me entienden? Eso es importante. Es muy necesario porque a la gente se le confunde mucho eso. Porque los detractores de la iglesia dicen que es que la iglesia es anticuada, que la iglesia siempre va atrás y que todo lo que el ser humano hace, los inventos y las cosas que va desarrollando van adelante. No, es que la iglesia necesita que primero el ser humano se jale sus tortas, voy a decírselos de esa manera, para después discernir qué tanto es la torta y qué tanto no. ¿Verdad? Yo no sé si con eso me especifico, pero esa es la realidad. No podemos ir adelante, no podemos irnos inventando cosas, ni irle diciendo a la gente que crea en cosas que no existen, ¿verdad? Sino que tenemos que ir iluminando la misma vida de las personas.
Es por eso la comprensión importante de esa verdad. La palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la revelación que junto con la tradición en mayúscula, insisto, viva de la iglesia, es la regla suprema de la fe. ¿Verdad? Entonces, palabra de Dios, Sagrada Escritura, tradición y la profundización que se va haciendo de esta a través de la doctrina que se nos enseña por parte de la iglesia. Sagrada Escritura, inspiración y verdad. Aquí yo quiero que tengamos un momento también para meditar y reflexionar sobre algo importante. Así como el verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu Santo, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? La Sagrada Escritura es una necesidad que va surgiendo de la realidad que se va aconteciendo una vez que los discípulos del Señor, los apóstoles, comienzan a faltar. Si ellos hubieran sido eternos, no hubiéramos necesitado la Sagrada Escritura porque de viva voz nos hubieran seguido transmitiendo la enseñanza de Cristo. Es una necesidad al ver que ya ellos comienzan a no estar entre nosotros, que la misma iglesia desarrolla de mantener ese mismo testimonio, esa misma experiencia viva en medio de las comunidades cristianas, ¿verdad? Entonces, esto, véanlo también como una forma en la que Dios ha querido siempre mantenernos con Él y a través de Él. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la Escritura más como un objeto de curiosidad histórica que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer su presencia en la historia. Aquí hay dos cosas que quiero que, como les decía, que puntualicemos porque son importantes. Lo primero, ¿verdad? Lo que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo, que es precisamente la vida de Dios en nosotros y cómo nosotros podemos concebir esa misma vida para entenderla y para poder hacerla partícipe de nuestra propia existencia. Y por otro lado, la inspiración, que es precisamente esa guía que Dios va dando a todos aquellos que bajo su inspiración, bajo su espíritu, ¿verdad?, quieren seguir el camino de la fe. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la inspiración no es que hoy me vino una revelación, ¿verdad?, privada y soñé o se me vino en un momento una idea y ya eso es del espíritu, ¿verdad? Cuidado. Porque lo que Dios hace con su espíritu es precisamente inspirar, ¿verdad?, la experiencia, la vida de lo que ya creemos. No inventarnos algo nuevo para creer, perdón. En esto quiero puntualizarles porque es un poco como lo que decíamos anteriormente de las revelaciones privadas, ¿verdad? A la gente le llama la atención que sea algo nuevo, que sea algo diferente, que se nos ponga a hacer algo distinto. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado, porque la que nos tiene que guiar y la que nos tiene que orientar con su profundización y su experiencia, muchas veces se los he dicho, ustedes y yo, hermanos, no podemos decirle a la iglesia que tiene más de 2000 años de profundización de la fe si está en lo correcto o no. Partimos del hecho de que la experiencia y la vivencia de todos estos siglos tiene que dejar una enseñanza que nosotros tenemos que asumir, sí, con reflexión, con profundización, incluso con un concepto crítico de lo que estamos aprendiendo, pero nunca dudando de algo que viene ya de una reflexión profunda y de mentes, perdónenme la expresión, ¿verdad?, mucho más capaces que las nuestras. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque grandes personas en la iglesia, capacísimas en muchos sentidos y sobre todo intelectual y profundización y en la profundización de la fe, nos han precedido y son los que nos han legado esa enseñanza, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso también. Porque, por ejemplo, y les voy a poner el caso, y ahorita si gustan, se los puedo explicar un poquito más. De tiempos para acá, salen algunos diciendo que hay cosas en la iglesia que se hacen en contra de la voluntad de Dios. Y les pongo el ejemplo, la comunión en la mano, ¿verdad? Algo como por ejemplo, y hay gente que incluso
y se los voy a decir así, tal vez algunos de los que están ahorita en la formación son de estos, ¿verdad? Que me mandan escritos, que me mandan cosas de internet, que me mandan revelaciones privadas de no sé quién ahí escritas para que sustentan que el comulgar en la mano es un pecado, ¿verdad? Y qué curioso, como se los explicaba, si recuerdan algunos de ustedes en misa hace unos meses atrás, curiosa, ¿verdad? Los primeros 4 siglos de la iglesia se comulgó siempre en la mano porque esa fue la enseñanza de los apóstoles. Se comenzó a dejar de comulgar en la mano por los abusos que habían de muchas personas de que se llevaban la Eucaristía para hacer cultos satánicos o para violentar la sacralidad de la Eucaristía. Entonces fue más bien una necesidad el comenzar a comulgar en la boca para que la gente no pudiera llevarse el Santísimo. Pero realmente la enseñanza de los apóstoles que la recibieron de Cristo, si ustedes toman los textos, ¿verdad? En la última cena, Cristo no les metió el pedazo de pan en la boca a ninguno de los discípulos. Los textos sagrados dicen, se los dio, se los pasó, ¿verdad? Y el original griego lo dice claramente, los términos son claros, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que algo está mal o que es pecado porque a alguien se le ocurrió decirlo por encima de la enseñanza de la iglesia. En esto tengamos mucho cuidado porque somos muy dados a eso y estaremos cometiendo un error si comenzamos a darle credibilidad a algo que no tiene fundamento, ¿verdad? Porque por más que podamos creer en las palabras de alguna persona que pudiera llegar a ser alguien importante para nosotros, nunca vamos a poder darle más credibilidad a la iglesia con sus 2000 años de reflexión que algo que viene saliendo ahorita de una persona y que no necesariamente está fundamentado en lo que es la enseñanza del evangelio. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado todos. Los libros inspirados enseñan la verdad. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Este pasaje de 2 Timoteo, quiero que le pongamos mucho cuidado, porque siempre somos dados a quedarnos en las palabras y no en el todo. Acuérdense que la iglesia, ¿verdad? Lee la Sagrada Escritura en contexto, no fuera de contexto. Y por tanto, cuando nos dice San Pablo a Timoteo en esta segunda carta, ¿verdad? La Sagrada Escritura tiene que ser un instrumento que utilicemos para enseñar, para reprender, para corregir. No nos está diciendo que la Sagrada Escritura es un manual para andarle echando en cara a todo mundo lo que está haciendo bien o está haciendo mal. De hecho, lo fundamenta en esto. Instruir, ¿verdad? Sinónimo de enseñar, en la justicia. Tengan cuidado, ¿verdad? Es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia. Hay una acción para que todo lo demás tenga sentido, ¿verdad? Entonces yo no puedo andarle recetando textos bíblicos a los demás para decirles que están mal en su vida, porque no es para eso. En la justicia de Dios hay otro contexto. Y dice, y para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Esas son palabras correctas que debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Yo no puedo tomar la palabra de Dios para hacer algo que va en contra de lo que Dios me enseña. En la justicia, en la misericordia, en la compasión, en el amor al prójimo, porque eso son obras buenas. Andarle diciendo a todo mundo que está condenado, andarle diciendo a las personas que sus acciones son acciones que Dios va a castigar, que los van a llevar al infierno, eso no es de Dios, no es de la palabra de Dios. Y no debería ser de una persona que conoce la Sagrada Escritura, o por lo menos que dice que la conoce, ¿verdad? Hay que reconocer la necesidad actual de profundizar adecuadamente en esta realidad para responder mejor a los que exige la interpretación de los textos sagrados según su naturaleza. Deseo que la investigación, esto lo decía el Papa Benedicto, deseo que la investigación en este momento, en este campo pueda progresar y dar frutos para la ciencia bíblica y la vida espiritual de los fieles, ¿verdad? Entonces, tanto para que sigamos profundizando, obviamente,
como también para que todos nosotros vayamos aprendiendo y llevando adelante más todavía lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y por último, Padre, fuente y origen de la palabra. La economía de la revelación tiene su comienzo y origen en Dios Padre. Ya lo sabemos, ¿verdad? La revelación de Dios Padre culmina con la entrega por parte del Hijo del don del Paráclito, Espíritu del Padre y del Hijo, que nos guía hasta la verdad plena. Ya lo hemos venido reflexionando. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y el Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada. Esto hace una referencia específica, ¿verdad?, a todo ese tiempo en que de alguna manera el pueblo del Antiguo Testamento no miraba una acción de Dios concreta, ¿verdad?, excepto a partir de la predicación de los profetas. A eso se refiere en esa parte específicamente. Esta experiencia de Jesús es indicativa de la situación del hombre que después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, ha de enfrentarse también con su silencio, ¿verdad? Ahí está la palabra. Acuérdense el texto de Isaías, ¿verdad? Tienen a los profetas, tienen a los sacerdotes, escúchenlos, ¿verdad? Dios habla a través de ellos. Eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros a veces perdemos de vista de que todo lo que Dios quiere decirnos ya no lo dijo. Lo que tenemos es que acercarnos a eso que nos ha dicho. El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes, hace que sean efectivas en el tiempo. En la dinámica de la revelación cristiana, el silencio aparece como una expresión importante de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí nada más les puntualizo algo que creo que es importante, y es nosotros aprender a ser personas capaces de silenciarnos para poder escuchar la voz de Dios. Cuando usted lee la palabra, siempre es importante, una vez que usted la ha leído, hacer un momentico de silencio, tratar de escuchar la inspiración de Dios, tratar de profundizar lo que usted ha leído para poder escuchar a Dios hablar, ¿verdad? Porque Dios habla en el silencio, en el corazón de cada persona, y es necesario, es importante. A veces nosotros perdemos de vista eso. Estamos a veces con buena o mala intención tan ávidos de escuchar la voz de Dios, que se nos olvida escucharlo en donde Él más se manifiesta, que es en el silencio. Acordémonos, ¿verdad?, de aquel pasaje de Eliseo, ¿verdad? No lo encontró en el trueno, no lo encontró en la tempestad, no lo encontró en el terremoto, sino en la brisa suave, en el silencio, ¿verdad? Ahí escuchó a Dios y ahí encontró a Dios. Esto sería lo que tendría que compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Padre, yo sí tengo una duda. Dígame. Hay varias veces que sale la palabra la economía del No se escucha bien. ¿Cómo? ¿No se escucha? Ahora sí, es que como que se cortó. Ok. Que la palabra economía la he visto no solo en esto que usted acaba de exponer, sino ya en otros textos que he leído. ¿A qué se refiere la palabra economía, ya viéndolo desde el contexto nuestro? Exactamente, a todo aquello que se va gestando y que se va acumulando a través del tiempo. Se habla de economía de la salvación. De hecho, ese es un término teológico de teología fundamental, ¿verdad? La economía de la salvación habla de todo lo que a través del tiempo se va gestando y se va acumulando en la realidad de la fe y que sostiene nuestra doctrina cristiana. Como un ahorro, para decírselo de esa manera. Ok. ¿Verdad? Cuando hablamos de economía de la salvación es como todo lo que vamos metiendo en alcancía, ¿verdad?, de la fe, y que a partir del tiempo se va quedando ahí, se va ahorrando precisamente para que nosotros podamos tener hoy lo que creemos y que tengamos ese fundamento precisamente en lo que creemos. Entonces, en este momento que dice la economía de la revelación tiene su comienzo y origen en Dios Padre, quiere decir que todo aquello que nos ha revelado el Padre lo vamos acumulando para que después más bien los que vienen a escribir esto, que es por inspiración, que es la diferencia entre revelación e inspiración, ¿verdad? Porque entre la inspiración viene a las personas que Dios ha escogido para que se le transmita por medio del Espíritu Santo
y sean escritas en la palabra. ¿Es así? Se le transmita, no, sino que puedan comprender Ok, por medio del Espíritu aquello que se les ha enseñado. ok, La economía, por ejemplo, digamos, hoy nosotros estamos reflexionando en la Escuela de Formación sobre esto que escribió hace muchos años ya el Papa Ajá. Benedicto XVI, ¿verdad? Esto es economía de salvación para nosotros. Lo que ok. ahorita estamos haciendo de tratar de profundizar y explicar Ujú. es bajo la inspiración del Espíritu en la iglesia, Ah, ok, ok. ¿verdad? Pero la economía ha sido todo esto que ya se ha escrito, ¿verdad? Por eso es lo que yo siempre les digo de lo importante de no olvidar los documentos de la iglesia ¿verdad? Y dejarlos ahí en el olvido. O sea, a muchos de ustedes les he dicho, de hecho, cuando me han preguntado sobre este particular, no hay nada de la vida del ser humano de lo que la iglesia no nos haya dado una enseñanza a través de la doctrina de la fe. Por eso ustedes se meten en la Biblioteca Vaticana, ¿verdad? Por medio de internet y ponen cualquier tema del que ustedes quieran saber y les va a desplegar un montón de documentos que han hablado a lo largo de toda la historia de la iglesia sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha iluminado la vida del ser humano y eso es inspiración. ¿Qué es la economía? ¿O qué es la revelación en este caso? O sea, todo aquello que Dios nos ha dado a través de la Sagrada Escritura, que hemos podido vivir en la tradición viva de la iglesia, que es la tradición con mayúscula, ¿verdad? Y que a través precisamente de la inspiración del Espíritu ha ido creando la doctrina de la fe que creemos. Sí, inclusive entonces la misma tradición es parte de esa economía. Exacto. Sí, Pues, porque la experiencia, la vivencia que hemos acumulado de la misma vivencia de la fe, ¿verdad? Encuéntrenme en ustedes una sola confesión religiosa que tenga el acervo, ¿verdad? Cultural y de reflexión que tiene nuestra iglesia. Yo no sé yo no sé qué les diga, pero a nosotros a veces nos hace mucha falta ser orgullosos de lo que tenemos, ¿verdad? Porque incluso hay gente en el mundo de hoy que piensa que los cristianos somos un montón de ignorantes, ¿verdad? Y la verdad es todo lo contrario. Este mundo en el que nosotros vivimos, a nivel de reflexión, ¿verdad? Y a nivel de profundización de la vida del ser humano, tiene lo que tiene gracias a la Iglesia Católica. Sí. Y eso tenemos que decirlo con mucho criterio y con base, ¿verdad? Por lo mismo que les digo, no hay nada de lo que la Iglesia no haya reflexionado en más de 2000 años, ¿verdad? Que el hombre o el ser humano pueda vivir. Gracias, Padre. Con gusto. No sé si hay alguna, no me fijé si hay alguna pregunta ahí que me digan. Y alguien nos pregunta, Padre, ¿qué es exulta? Exulta, la palabra como tal es ensalzar, alabar. Cuando habla, ¿se acuerdan del pregón pascual? Exulten, ¿verdad? Los coros de los ángeles. Okay. O sea, alaben, engrandezcan, ¿verdad? Eleven. Todo eso significa exulten. Ajá. Doña Irama, dígame. Tiene el micrófono apagado, doña Irama. Okay. Doña Irama casi no se le escucha. Se está pegando, se pega el internet, entonces no se le escucha, se escucha cortado Irama. ¿No? No se le escucha. Sigue. Bueno, entonces en otra oportunidad lo haré. Ay, ya se le escucha. Irama. Dime. Ya se le escucha. Ya. Bueno, que una de las cosas que yo siempre me he preguntado es No, doña Irama, no funciona, se corta.
Si quiere, ponga la pregunta en el chat, por favor. En el chat para verla y yo la contesto. O en el WhatsApp, cualquiera de los dos, y él se la pasamos al padre. Sí. O pone un audio al WhatsApp y se lo ponemos al padre. Ajá, ponga un audio en el WhatsApp y se lo ponemos al padre, Irama. Vea usted qué tecnológicas que están. Me están asustando las tecnologías que usan. Por ahí ¿Alguien hay, más? sí, por ahí hay otra pregunta, padre, que hace Marcela y dice, ¿quién es el autor del libro de Hebreos? Según la tradición, es hecho por San Lucas, el evangelista. Al igual que los hechos de los apóstoles. Nada más lo que tienen que tener en cuenta, y recuerden siempre, cuando nos acercamos a los libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, es que también dependen mucho de lo que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura como tradiciones, ¿verdad? Entonces, los agiógrafos, que son los, así se llaman las personas que estudian la Sagrada Escritura, van delimitando más o menos las pruebas de quiénes pueden ser, cuando no se está bien claro sobre eso, los autores de ciertos libros de la Biblia, precisamente de acuerdo a cuestiones antropológicas y a cuestiones sobre todo de lo que implica para ellos también el reconocer ciertas tradiciones. Entonces, por ejemplo, en Isaías podemos determinar 4 tradiciones distintas, lo que nos dice que solamente el primer Isaías, que son los 24 primeros libros del libro de Isaías, fueron escritos realmente por Isaías, el Isaías profeta. Los otros, ¿verdad? A lo largo del tiempo fueron añadidos por discípulos de Isaías, ¿verdad? Y en el caso concreto de esto, por la forma en escribir, por la manera en explicar, por lo que trata de catequizar, entonces logran determinar que hay una probabilidad muy grande de que el autor del libro de los Hebreos y del Hechos de los Apóstoles y obviamente el Evangelio sea el mismo San Lucas. Padre, le voy a poner la grabación de Irama. Ok. Yo siempre me he preguntado por qué, por ejemplo, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, ellos no se formaban y creían, o sea, tenían más fe que nosotros. En cambio, ahora todo lo cuestionamos, todo lo preguntamos, lo transversamos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ok, muchas gracias. De qué manera, ¿verdad? Cada vez nos vamos tecnificando más para vencer la tecnología. Qué importante. De hecho el jueves comentaba algo de eso con los ministros que estábamos en formación, de la tradición que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, muchos de nosotros, los que somos ya un poco más maduros. Y es importante. Hay una razón muy simple, ¿verdad? Hay una razón muy simple. Precisamente porque no había conocimiento, no se cuestionaba, nada más se creía, ¿verdad? Había una certeza de que Dios existía y por tanto se consideraba lo que Dios era y lo que Dios nos transmitía como sagrado. Entonces no se cuestionaba nada de eso. Entonces esto permitía de que se adhirieran a la fe de una manera más plena, ¿verdad? Sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto fue bueno en cuanto que al no cuestionarse y adherirse totalmente a la fe, abrazaron sin ningún tipo de limitación la fe, ¿verdad? Y eso permitió que nos lo transmitieran de la viva voz como nos lo transmitieron y con el ejemplo. Malo, ¿por qué? Porque también nos transmitieron muchas cosas que no estaban tan bien, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso en algún momento vino a hacer también que al nosotros transmitirlo de la misma forma y ya tener nuestras generaciones un poquito más de formación, pensaran que nosotros estábamos enseñando cosas que no eran ciertas, cuando realmente no era así, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el caso concreto de la devoción a las imágenes, ¿verdad? De ahí es donde se sostuvieron los protestantes para llegar y decir, ve, es que los católicos les mienten, porque no hay que hacerse imágenes, porque la Sagrada Escritura dice que no hay que hacerse imágenes, ¿verdad? Entonces se valieron de la ignorancia que lamentablemente en esa parte había y de cómo lo vivíamos sin una pureza real,
especialmente a través de la enseñanza de nuestros padres y abuelos, que no tenían culpa, porque de eso fue lo que ellos aprendieron y asumieron sin cuestionarse, ¿verdad? No se pusieron a reflexionar ni a pensar qué tan bueno o qué tan no bueno estaba eso, ¿verdad? Y cómo era lo que realmente debían de enseñar. Que, por ejemplo, el problema no está en la imagen, ¿verdad? Que es la enseñanza que sustentada en la misma Sagrada Escritura tenemos. El problema no está en la imagen, el problema está en creer que una imagen, que una escultura de madera, de yeso, de escayola, de lo que sea, ¿verdad? Puede tener un poder divino, cosa que no es, eso es superstición, ¿verdad? O que ahí está contenido Dios, cuando lo que nos transmite una imagen es la representación de un misterio de la fe, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, una advocación mariana, una imagen de un santo, una manifestación de alguna realidad de Jesucristo. Acabamos de pasar, por ejemplo, lo de la Divina Misericordia. Si se entiende todo lo que implica la imagen de la Divina Misericordia, todo lo que se nos trata de explicar a través de las visiones de Santa Faustina, ¿verdad? En sí, la imagen no tiene ningún poder. La imagen no es nada, o sea, más que una representación del misterio que Dios, a través de la revelación de Santa Faustina, nos quiso hacer llegar, ¿verdad? Si nosotros explicamos eso y lo entendemos de esa manera, perfecto, ¿ya? Pero lamentablemente, nuestros padres no tenían formación teológica, ¿verdad? No tenían profundización de la Sagrada Escritura y cometieron esos errores también. Nos legaron una fe muy, muy segura, muy firme, muy vivencial, que hoy nos hace falta, ¿verdad? En muchos sentidos, pero a la vez también nos legaron algunos errores como ese y otros por ahí, ¿verdad? Que luego también nos dieron al traste con lo que lamentablemente en algún momento los protestantes aprovecharon también para meterse en nuestra fe cristiana. Padre, hay otra pregunta que dice, ¿me ayudaría otra vez con la explicación, visión o revelación? ¿Es una necedad, sino también un agravio a Dios? Atentamente, Manuel. Ok, Manuel. Bueno, en este asunto, recordar lo que les dije ahora. Primero, criterio de discernimiento ante una revelación privada, ¿verdad? Que esté de acuerdo a la doctrina de la fe que Jesucristo nos ha legado. Entonces, ninguna revelación que pueda ser seria y venir realmente de Dios puede estar en contra de la revelación que Dios mismo a través de Jesucristo nos dio. Entonces, eso es el primer criterio. Si ustedes ven una revelación privada que les dice que hay algo ahí que no está de acuerdo a la fe que Jesucristo nos legó, ya de antemano lo descartamos porque ya eso es una charlatanería, una manipulación y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si está de acuerdo a lo que la doctrina de la fe nos enseña en la Sagrada Escritura, en la tradición viva de la Iglesia y en la doctrina que profesamos, podemos decir entonces que es verídico, ¿verdad? Que es una revelación que puede venir como un mensaje especial de Dios para alguna circunstancia, algún contexto especial. Pero viene el otro punto. ¿Qué tan necesario es eso para nuestra fe? Si nosotros como cristianos estamos bien formados y creemos lo que el Señor nos enseña y lo que la Iglesia nos ha mantenido a través del depósito de la fe, ¿verdad? No necesitamos de revelaciones privadas para aumentar nuestra fe ni para mantenerla viva, porque nuestra fe se mantiene viva en el Señor, en su palabra y en su presencia eucarística, ¿verdad? Entonces no necesitaríamos de las revelaciones privadas. En última instancia, nuestra fe no tiene por qué cambiar porque alguien recibió una revelación, ¿verdad? Sea verídica o no. Cuando la iglesia la aprueba, que se los ponía ahí precisamente en el resumen, cuando la iglesia la aprueba para decirnos como madre, ¿verdad? Que aquello que nos está diciendo esa revelación no está en contra de nuestra fe y que es algo que podemos aceptar sin problema, pero no nos dice en ningún momento que debemos de abrazar eso si no es necesario, ¿verdad? Y ese es el cuidado que tenemos que tener en ese sentido, ¿verdad? Yo se lo digo con todo cariño y honestidad. Yo he sido testigo en mi vida sacerdotal y antes de eso como laico de muchas cosas extraordinarias de parte de Dios, muchísimas, ¿verdad? No soy dado, y ustedes lo saben muy bien, yo soy muy quitadito a estar hablando de esas cosas, ¿verdad? Porque sé también, lamentablemente, la falta a veces de criterio de muchos hermanos y no quiero servir tampoco de piedra de tropiezo, pero si yo me pusiera a contarles cuántas cosas he visto y cuántas cosas Dios me ha manifestado a través de muchas circunstancias en la vida,
o sea, tengo para escribirles un libro sin rajarles, ¿verdad? Incluso cosas que gracias a Dios ha hecho a través de mis propias manos como sacerdote. Entonces, eso no es necesario, ¿verdad? Más bien, yo sinceramente se los digo, a veces cuando me ha pasado alguna situación así específica, yo me tiendo a asustar un poco, ¿verdad? Porque me pregunto si realmente será Dios el que me lo está haciendo o será el diablo el que me lo está permitiendo para que yo me ponga luego a dudar de la fe, ¿verdad? Entonces, siempre he tenido el criterio de que lo que yo creo, lo creo independientemente de lo que me pase o lo que vea, ¿ya? Porque no tiene por qué cambiar mi fe en Jesucristo. Entonces, eso mismo es lo que tiene que asumirse de frente a este tipo de cosas de revelaciones o milagros o acciones extraordinarias de algún tipo que se puedan dar. ¿Alguna otra Dice por pregunta? ahí que escriba el libro. Ah, ve, es que ese es el problema. Ya ahí está el diablo haciéndome tentar. Ok. No, hay después cualquier cosa les puedo contar ya por aparte, nada más, algunas cosas que quieran saber. ¿Algo No más? sé si uno más tiene alguna pregunta para el padre o alguna duda. Manuel, ¿le puede explicar bien con lo que dije ahorita? ¿O? Sí. Perfecto, gracias. ¿Ok? ¿No hay nadie más? ¿Está muy claro? ¿Están todos muy enredados? Todo está muy claro. Ok. Ya vi en el chat quién me puso lo de los libros. Sí. Qué barbaridad. Es que nos va a dejar picados. No, es que no tiene que saber nada. Nos No va a tiene que dejar saber. picados, Nada más le voy a decir esto, doña Marilena, vea. intrigados. No. Le voy a decir esto con todo cariño. Si ustedes y yo fuéramos realmente conscientes del amor que Dios nos tiene Todos y los que días del día. manifiesta en tantas cosas, Ujú. nunca dudaríamos de que Dios de verdad está con nosotros. Nunca, Sí, nunca. así es, Así es. Vean los milagros eucarísticos, ¿verdad? así es. Recuerden los milagros eucarísticos. La gran mayoría de los milagros eucarísticos han surgido precisamente por las dudas que ha habido en torno a la Eucaristía. Inclusive hasta de los mismos sacerdotes, ¿verdad? No, inclusive no. De hecho, a partir de la duda de los mismos sacerdotes, ¿verdad? ¿Ok? Dios ha permitido muchas de estas cosas, no porque necesitemos de ellas, sino porque quiere manifestarnos a los incrédulos, ¿verdad? Que realmente no debemos por qué dudar de las cosas que han pasado, ¿verdad? Y uno tiene que ser, uno como sacerdote, en el caso personal, siempre tiene que tener mucha conciencia de que somos instrumentos inútiles. Acuérdense, muchas veces se los he dicho, tomando la referencia de la tubería de hierro herrumbrada, que siempre se los he dicho, ¿verdad? Aunque la tubería de hierro esté herrumbrada, el agua sigue pasando, ¿verdad? Aunque el sacerdote sea un gran pecador, sea una persona muy limitada y tenga muchos defectos, la gracia de Dios sigue pasando por él. Porque la gracia de Dios no es menos en ningún momento y por nada que el pecado de un ser humano, de una persona. Es mucho más importante y más grande que eso. Entonces, nunca duden de una Eucaristía celebrada por el peor de los sacerdotes, porque Dios está ahí por su propio poder, no por el poder del sacerdote, ¿verdad? Nunca duden de una obra buena que haga un religioso, una religiosa, un sacerdote, un seminarista, un laico que sirve en un grupo apostólico. Nunca duden de esas cosas cuando vienen de Dios y son buenas, porque Dios las está sustentando. Está la limitación del ser humano y lamentablemente a veces somos así, pero Dios nunca se desdice de sí mismo, ¿verdad? Y todo lo que sea bueno y venga de Dios, ¿verdad? Tenemos que apoyarlo y tenemos que hacerlo valer, porque es Dios mismo quien nos está permitiendo, no el ser humano que con su pecado, con su limitación a veces quiere malograr la obra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Y eso es lo que he aprendido con muchas acciones. Manuel. Ahí es donde debemos entonces, patrón. Perdón.
Ahí es Diga, donde debemos, sí, ahí es donde debemos todos los días, todos nosotros, seguir orando por los sacerdotes, sí, por su santificación, hasta por los seminaristas, ¿verdad? claro. Que si yo Sobre yo todo siempre en el seminario. le digo a Dios que, perdón, ¿quién está hablando? Yo le digo a Dios que hasta los seminaristas, si van a llegar a la meta, que es la ordenación, para que sean buenos y santos sacerdotes, y no mejor que los desvíe a otro lado, a otras cosas. Eso Que es sean todo. buenos, como dice San Agustín, que sean buenos cristianos, Llámanos cristianos, exactamente. ¿verdad? Si somos buenos cristianos todos, vamos a llegar a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos seminaristas, buenos religiosos, buenos sacerdotes, buenos todo, ¿verdad? Lo que está mal no es la vocación específica a la que hemos sido llamados, sino el que no somos buenos cristianos. Eso es lo que está mal, ¿verdad? Eso es. Padre, Pues había no. una manita Sí, levantada. creo. Manuel, diga Manuel. Tiene que quitar el mute, don Manuel. ¿Me escucha? Sí, Sí. señor. Padre, vea, yo le hice esa pregunta a usted porque yo el fin de semana, y usted lo explicó muy bien, digo yo ahí, me quedo yo pensando en lo que usted explicó sobre sus cosas que ha visto, ¿qué pasaría si fuera dentro de la misma Iglesia Católica que pasara todo eso, esa revelación y esas cosas que usted dice? Yo me quedé, el domingo pasado, yo empecé el Viernes Santo, por primera vez llevé la novena de la Coronilla de la Misericordia. A mí me gusta mucho rezarla, pero por primera vez la llevé. El domingo, que era la fiesta, yo no la recé en Radio Fidi, sino digo yo, quiero terminar la novena en la parroquia Sabanilla, porque me tocaba leer a las 5 de la tarde. Abro yo la puerta y veo un esplendor tan hermoso en el cielo que yo me quedé, digo yo, y algún día le enseñaré las fotos y la comparo con la Divina Misericordia, porque después del aguacero que se vino el domingo a las 3:30 que paró, yo fui a abrir la puerta porque estaba haciendo mucho calor, porque me estaba listando para irme, porque me gusta estar una hora antes por los protocolos. Y me quedé pensando, digo yo, ¿qué pasaría si es en Iglesia Católica? Entonces, usted me está sacando de alguna duda porque toda la semana me ha dado vueltas esa foto que tomé yo. Y si yo la veo y gracias, qué bueno que estuvo que se salió hoy a relucir eso, porque ya a mí me saca de una duda. En la mañana de ese mismo domingo escuché yo un testimonio de un sacerdote que estaba en el programa a las 6 de la mañana con Salvador Gómez en Canal 7, y que al final dijo que la misericordia de Dios es tan grande, que Él está tan cerca de uno, que el grosor de una Eucaristía, de una hostia. Y me llamó la atención cuando usted dijo que aunque uno ande en esto, Dios no se separa de uno. Y me llegó ese momento. Pero yo me voy a eso, que qué pasaría si es en Iglesia Católica que pasan esas señas, esas revelaciones. Lógico que eso es un estudio que se hace muy, muy, muy profundo. Pero yo ya, por dicha, usted me sacó de esa duda, porque toda la semana me he quedado viendo esa foto, y me quedo viendo la foto de la Coronilla de la Misericordia. Digo, no puede ser, o sea, que esto me haya pasado a mí. Digo yo que para mí es una bendición, porque es parte de la gracia de Dios para el ser humano, que Él nos envía de todo. Entonces me sacó la duda de esa foto que tomé yo y que la comparé con la Divina Misericordia, porque dije yo, y qué coincidencia, el día de la fiesta de la Coronilla de la Misericordia. Entonces, por dicha usted ya me sacó, pero digo, mi pregunta, ¿qué pasaría si es en Iglesia Católica? No pasa nada, Manuel. Es que ese es el punto, ¿verdad? O sea, que a usted le pase algo así, lo que les dije anteriormente, ¿en qué debería de cambiar su fe? Precisamente, si Dios le permite a alguna persona tener alguna manifestación especial de su parte, no es para que crea, ¿verdad? Es ni para que fundamente su fe. Es un detalle amoroso de Dios. Ahí es donde Eso voy es yo. todo. ¿Entiende? O sea, es un detalle amoroso de Dios. Es que por ejemplo, yo no sé si en algún momento ustedes me escucharon. En estos, es que ya después de tantos años con ustedes, yo no sé si qué les dije, qué no les dije, ¿verdad? En una homilía, pero una de esas cosas, perdónenme que los atrase, una de esas cosas que me pasó hace muchos años en una comunidad,
me llevaron creo que sí se los había contado, me llevaron a visitar una niña pequeña de 6 meses que tenía un cáncer en una piernita. Estaba ardiendo en fiebre, estaba muy, muy malita, muy malita. Era una cosita tan delicada, tan enfermita, la pobrecita. Los papás estaban tan angustiados de verla como estaba. Y yo les dije a los papás, digo yo, aún en medio de esta circunstancia, nunca duden del amor de Dios. Dios les va a dar a ustedes la oportunidad de mirar cómo Él está aquí presente en medio de ustedes. La chiquita tenía alrededor de 18 horas de estar con fiebre, ¿verdad? Y ya la habían llevado al hospital, le habían hecho de todo y le habían dicho que no podían hacer nada porque era un cáncer en la piernita que tenía la chiquita. Manuel, yo llegué, ungí a la chiquita, ¿verdad? Con el óleo de los enfermos. Hice oración sobre ella. Le puse, a la hora de imponerle la mano, le puse las manos en la piernita, ¿verdad? Y yo sentí la piel de esa chiquita ardiendo como pocas veces he sentido yo la piel de una persona arder. Y he tocado muchos enfermos con fiebre, ¿verdad? Y cuando le quité la mano y terminé la oración, la chiquita, que prácticamente ni siquiera los ojos abría, abrió los ojitos, ¿verdad? Me levantó la manita y me agarró el dedo pequeño, que lo tenía cerca de ella, y me lo apretó, ¿verdad? Y no tenía fiebre ya. Era una cuestión de minuto, minuto y medio. No tenía fiebre. Después de 18 horas y después de haber estado al minuto, 2 minutos, hirviendo en fiebre, no tenía fiebre. La chiquita abrió los ojos, me miró como si estuviera bienísima, sin ningún problema. Y me agarró el dedo, ¿verdad? Que era lo más cerca que tenía. Me agarró el dedo y me apretó con la manilla de ella así, el dedo, ¿verdad? Y me sonrió. Y paró la fiebre. Inmediatamente. Usted me dice, casualidad. Adiosidad. Sí. O sea. No, es una coincidencia. Sí, yo no puedo pensar en una casualidad porque es una cosa que médica y humanamente es imposible. Que le vaya bajando la fiebre es una cosa, pero que se le acabe la fiebre totalmente a una niña que estaba en 42 grados en ese momento y que usted le sintiera, yo me sostuve, a mí se me vinieron las lágrimas, ¿verdad? Porque, o sea, solo el gesto de la chiquilla y como ella me abrió los ojos y aquellos ojillos brillantes, ¿verdad? Como sonriéndole a uno, tranquila, no paraba de llorar, no paraba, y en ese momento, con toda la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Y yo con la otra mano le toqué la piernita, ya no había absolutamente ningún tipo de ardor en la pierna. Al día siguiente la llevaron al hospital, no había cáncer. No había cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no voy a creer yo de que Dios está con nosotros y nos ama? Sí, claro. Usted fue el instrumento de Dios. Sí, o sea, la oración y la fe y los papás, por ejemplo, de una parejita joven, es su primera hija, ¿verdad? Qué angustia esos pobres papás con 6 meses la chiquita, con esa situación, ¿verdad? Qué fe y qué confianza ellas tenían en eso. Y vean lo importante que es a veces no dudar, ¿verdad? De que Dios se puede manifestar porque Dios se manifiesta como quiere y con quien quiere, dentro o fuera de la iglesia, como sea. Eso nunca hay que dudarlo. Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera con su poder. Pero lo que sí nunca tenemos que cuestionarnos es que Dios está, ¿verdad? Sí. Cómo se nos manifieste, cómo nos deje ver su poder. Si nos da cuando a mí me da mucha risa que la gente a veces viene con estas cosas y lo primero que le dicen a uno es, padre, yo no sé si usted me va a creer, pero yo le quiero contar. ¿Y por qué yo no he de creer? Yo no sé, pero en ustedes existe a veces como la idea de que los sacerdotes somos incrédulos, ¿verdad? Y perdónenme, pero si hay gente que cree, somos nosotros. Todos los días hacemos la Eucaristía para ustedes. ¿Ustedes creen que si fuéramos incrédulos lo haríamos? Si es el mayor milagro que Dios nos permite. ¿No? Pero a veces ustedes se acercan a uno
¿Por qué? Porque en muchas personas está la idea de que uno les va a decir, no, eso no es así, ¿verdad? Porque la gente siempre viene creyendo que hay que decirles que sí a todo. Y no necesariamente todo viene de Dios. Para eso nosotros tenemos discernimiento, ¿verdad? Es que le traigo a esta persona porque está poseída. Y el primer criterio de discernimiento de una posesión diabólica es que una persona poseída por el diablo no se puede acercar a nada ni a nadie que represente a Dios. Entonces no puede usted estar poseído y sentado de frente a un sacerdote. Jamás. A mí me gustaría, padre, porque ahora me queda claro de que ahí, al escuchar yo las palabras de ese sacerdote en la mañana, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, porque estaba con Salvador Gómez, que fue la conversión de él porque él era un camionero y un pandillero, andaba en motos y era camionero y terminó siendo sacerdote. Me quedó claro con eso que vi, porque yo digo que me quedó claro y ojalá que algún día el grupo me permita hacer, mandar esas fotos y que lo vean nada más que para compartirlo. Pero me quedó claro porque hay momentos en que uno está, pero padre, casi de rodillas, y usted sabe que eso, como ser humano, pero gracias a Dios nos mantiene de pie, pero llega el momento en que nosotros vemos que ya no, que no se puede. Y me quedó claro, más con eso que vi, porque me llegó las palabras del sacerdote que dijo, la misericordia de Dios es tan grande que está más cerca que el grosor de una hostia. Y digo yo, es que más claro no me puedo hablar Dios de esa forma más con lo que vi yo, con lo que yo creo que vi, porque yo esa foto la tomé yo y la comparé con la Divina Misericordia, era tipo 3:30 después del aguacero, y yo lo creo así, digo, pues pucha, hey, me llegaron las palabras de ese sacerdote, me acordé de esas palabras, más con eso que vi yo, que lo tomé aquí donde estoy yo. Es una, Entonces, es una forma de decirlo, Manuel, pero es la realidad. Y yo diría más, él le pone a usted más cerca que el gruesor de una hostia. Yo le diría que no, ni siquiera el gruesor de una hostia lo toca. Sí, eso trató de decir el sacerdote, o sea, ya no me, más claro no canto un gallo, la verdad que sí. Le puso la hostia así como para decir que está un poquito lejano a usted, pero la verdad es que no, lo toca. ¿Verdad? Sí, sí. Déjese tocar y verá. Sí. No, perfecto. Bueno, no hay ninguna otra cosita, sino entonces para que culminemos ya, porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y no quiero abusarme de ninguno. Tal vez padre, nada más para recordarle a todos que, no sé si me puede, que el próximo encuentro lo vamos a tener, ay, no lo veo. Ok, el 15 de mayo. Sí, y los numerales son del 22 al 36, para que lo tomemos en cuenta para la próxima sesión que vamos a tener, el próximo encuentro. 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Exactamente. Ahí vamos a tener bastante lluvia ese día. Y ese día tengamos muy presente la oración por nuestros agricultores. Exactamente. Sí. Ok, perfecto. Para la oración del final, entonces. Bueno, los vamos a poner en la presencia del Señor para terminar esta sesión. Muchas gracias a todos por estar presentes y por colaborar, porque yo creo que se enriquece muchísimo, no solo el hecho de que el Padre nos exponga todo esto, sino el hecho del interés que le podamos poner a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque a veces mucha gente lo que hace es nada más llegar por cumplir, pero se vuelve más enriquecedor cuando podemos interactuar con todas las ideas que podamos tener o dudas. Bueno, nos vamos a poner en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú has creado. Eres nuestro dulce consolador, el don del Padre Altísimo, fuente de agua viva, fuego, amor y espiritual unción. Dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre, irradia tus 7 dones y enriquece nuestra palabra. Ilumina los sentidos e infunde tu amor en nuestros corazones. Cura nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo. Danos pronto el don de la paz. Con tu guía invencible evitaremos todo mal. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre e Hijo unidos en un solo amor.
Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó al Espíritu Santo por siempre y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén.